Javier Eduardo Dauter Pérez, especialista en el tema de contratos de leasing financiero. El día de hoy queremos resolver dudas, incógnitas y preguntas que tienen las personas referente a este tema. Primero que todo, queremos hacer un breve resumen de qué es un contrato de leasing financiero. Se denomina contrato de leasing financiero a todas las operaciones de arrendamiento financiero que se hace la entrega a título de arrendamiento de bienes que son adquiridos para este efecto, con tal de que este locatario lo use y goce el bien en cuestión. Javier, buenas tardes. Mi nombre es Diana Sandoval y con ustedes el día de hoy pretendemos hablar acerca del leasing financiero, qué es, cómo funciona y unas cuantas cosas más que a los colombianos nos gustaría saber. Por ello, hemos escuchado precisamente a ellos, a los ciudadanos de a pie, en todas las preguntas que ellos suelen tener cuando se enfrentan a un contrato financiero. ¿Es una herramienta que nos sirve como financiamiento? ¿Es posible para las empresas pymes? Esas y muchas otras preguntas esperamos poder responder el día de hoy. Buenos días, mi nombre es Carmen Ruiz, tengo 29 años, me encuentro en la ciudad de Medellín y tengo una pregunta acerca de cuáles son las funciones del leasing financiero. Gracias. Señora Carmen Julia, muy interesante su pregunta y para darle respuesta pues es esta. La función del leasing financiero es que esta es una opción u operación pues en la cual el banco o compañía de financiamiento adquiere un activo que es productivo y en el cual es seleccionado por este locatario o arrendatario y el banco se lo entrega a este para que lo use y lo disfrute, con una opción de compra en un futuro, esto por parte del locatario. Esta es la principal función del leasing financiero. Hola, mi nombre es Diego y me gustaría saber cuáles son las características del contrato de leasing. ¿Cuáles son las características del contrato de leasing financiero? Primero que todo, debemos tener en cuenta que es un contrato bilateral. Esto significa que crea obligaciones para ambas partes contratantes. Se entiende además que es sinalagmático, en el sentido de que las obligaciones generadas del mismo actúan las unas como causa de las otras. Además, es un contrato consensual. Para su perfeccionamiento, basta la voluntad de las partes y no requiere solemnidad alguna. No obstante, debemos tener en cuenta que para fines probatorios, la mayoría de los contratos se hacen constar por escrito. El artículo 4 del decreto 1787 del 3 de junio del 2004 señala que los contratos de leasing habitacional destinados a vivienda familiar deben celebrarse por escrito. También es un contrato oneroso. Ambos contratantes persiguen con su celebración un beneficio económico, gravándose cada uno en beneficio del otro. Es conmutativo, puesto que existe un equilibrio entre las prestaciones de las partes. Las ventajas que esperan derivar las partes del contrato pueden ser determinadas desde el mismo momento de la celebración del contrato. El contrato de leasing es de tracto sucesivo, porque las obligaciones de las partes se van cumpliendo periódicamente durante la vigencia del contrato, a cada instante, periódica y continuamente. Es un contrato de naturaleza mercantil, dado que además de estar regulado por la ley mercantil, se celebra con una entidad financiera. Si el locatario es una persona natural no comerciante, la entidad autorizada como arrendadora siempre es una sociedad comercial, lo que hace incuestionable el que un contrato se rija por las disposiciones de la ley mercantil. Por último, debemos tener en cuenta que el contrato de leasing es principal, subsiste por sí solo, sin la necesidad de que exista otro contrato. Muy buenos días, mi nombre es Juan Ramírez y el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usaquén, entrevistando a las personas de la localidad. El día de hoy estamos tratando un tema especial que se llama el leasing financiero. En estudio se encuentra un especialista encargado del tema. ¿Quisiera realizarle alguna pregunta? Sí, buenos días, mi nombre es Mitre Moreno y tengo una pregunta al respecto. ¿Cuáles son los elementos esenciales del leasing financiero? Muchísimas gracias, señora Mildred, y ya el especialista nos contestará. Muchas gracias. Sí. Señora Mildred, los elementos esenciales del contrato de leasing financiero específicamente contamos con tres. Primero, pues la entrega y uso del goce del bien activo. En el número 2 tenemos el pago del canon compuesto por una amortización y el componente financiero. Amortización dada por las entidades financieras como el banco o las compañías de financiamiento. Y como número 3, pues contamos que tiene que ver la existencia de un locatario y que se haya pactado la opción de compra al terminar el plazo del contrato.
Esto siempre y cuando se cumpla puntualmente con el pago del canon inicialmente convenido entre las partes. Tenemos una pregunta desde Twitter. ¿Es el leasing un contrato atípico? El contrato 913 de 1993 definió en su artículo 2, hoy el decreto 2555 del 2010, en su artículo 22111, el contrato de leasing financiero con base en las costumbres y en las prácticas mercantiles vigentes. Para entonces entiéndase por operación de arrendamiento financiero la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para tal efecto, la financiación de un inmueble o un mueble para su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo una opción de compra. Por una parte, la doctrina nacional quedó tipificada en la legislación colombiana como el contrato de leasing financiero. Sin embargo, para otros, la normativa aún es muy precaria en materia legislativa, por lo cual nos lleva a concluir que el contrato de leasing todavía no se puede ratificar como un contrato típico. Más allá, este continúa siendo un contrato atípico, sin que ello desdibuje su propia naturaleza de que es un contrato independiente y en especial de que pues existen las figuras contractuales y debe cumplir con unos ciertos lineamientos, pero aún así este todavía no se puede calificar rígidamente como un contrato típico por no existir toda la solemnidad jurídica que debería existir o que existe frente a otros tipos de contratos que ya no son. Buenos días, mi nombre es Lina Arraúd, tengo 31 años y vivo en Ayapel, Córdoba. Tengo una pregunta. Quisiera saber cuál es la naturaleza jurídica del leasing financiero. Señora Lina, esta pregunta que usted nos realiza el día de hoy es muy relevante y importante responder. Pues, ¿cuál es la naturaleza jurídica del leasing financiero? El leasing financiero tiene su propia naturaleza jurídica y no puede ser calificado como otro tipo de contrato contractual. Pues este tiene estipulaciones previstas en la ley colombiana que indican cuáles son los parámetros y los lineamientos a seguir. Esto es un contrato especial para la adquisición de un activo y solamente es para ese tipo de fines. Una de las preguntas que nos llegan es ¿cuántas partes intervienen en un contrato de leasing financiero? Básicamente, en un contrato de leasing financiero intervienen dos partes. Una compañía de financiamiento o un banco, el cual debe ser el propietario del bien, y un locatario, puede ser una persona natural o jurídica, quien recibe la tenencia de ese bien. Adicionalmente, suelen intervenir en el contrato y sin que éstas sean partes necesarias para la celebración de un contrato de leasing, el proveedor de los bienes, objeto del leasing, y los garantes. Buenos días, mi nombre es Juan Ramírez y el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Bogotá, especialmente en la localidad de Usaquén. Estamos entrevistando a personas. Le comento, señor, el día de hoy estamos trabajando y tratando un tema que es el leasing financiero en Colombia. En estudio se encuentra un especialista que sabe y tiene conocimiento del tema. ¿Tiene alguna pregunta para el señor? Muy buenos días, mi nombre es Luis Morillo y me gustaría saber qué entidades financieras ofrecen el contrato de leasing en Colombia. Muchísimas gracias. Don Luis, muy interesante esta pregunta y deben haber otras personas que tienen la misma pregunta. Pues, ¿qué entidades financieras en Colombia ofrecen este tipo de servicios? Pues en Colombia los únicos facultados y autorizados por la ley para celebrar este tipo de contratos de leasing financiero pues son las entidades bancarias y las compañías de financiamiento, pues que previamente han tenido autorización, resoluciones de la ley para poderle ofrecer a sus clientes este tipo de contratos. Buenos días, mi nombre es Eduardo Olivar y me encuentro en la ciudad de Montería. Tengo 27 años y quisiera saber cuáles son las desventajas del crédito del leasing financiero. Don Eduardo, entre muchas de las desventajas que tiene el contrato de leasing financiero, le voy a enunciar algunas de las más principales que este tiene. Primero, solo se puede ser propietario del bien hasta el final del contrato, que haya sido previamente pactado entre las partes. Como dos, no se puede entregar el bien o adeudarlo solo hasta que se termine este tipo de contratos.
Como 3 de las desventajas que contamos con este tipo de contratos, pues tiene cláusulas penales por incumplimiento de las obligaciones. ¿Cuáles pueden ser incumplimiento de las obligaciones? Pues entre estas podemos encontrar la falta al pago del canon de arrendamiento. 4. Tiene mayor costo financiero comparados con otros tipos de contratos que se encuentran normalmente en el mercado. Y como último podemos encontrar que no tiene beneficios como los que brinda la adquisición de un bien que se adquiere normalmente, como descuentos o subsidios que brinda la ley para la adquisición de viviendas familiares. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Sandoval y me gustaría saber si un contrato de leasing es una buena herramienta de financiación. Esta es una muy buena pregunta. El leasing como producto de financiación a largo plazo es cada vez más utilizado por las empresas, ya que ofrece financiar los activos a plazos largos, de forma que aporta estabilidad financiera y la flexibilidad necesaria para aprovechar las oportunidades de crecimiento que permitan a la empresa mejorar su valorización. Dentro de ello podemos destacar varias ventajas o características que tienen las empresas que suelen utilizar este tipo de contratos. Una de ellas es que preserva la liquidez disponible, no le obliga a la empresa a utilizar fuertes sumas de dinero o recursos que pueden utilizar en su presupuesto para otras inversiones o para sus mismos negocios, y sí existe una financiación del 100% sobre el bien que pretenden adquirir, con unas tasas que pueden ser manejables y unos cánones que también pueden ser acordados. De allí que se den las condiciones económicas flexibles. También elimina la obsolescencia. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro mundo actual tiene una tecnología que avanza todos los días y eso le permite a las empresas gozar de la última tecnología, financiar esa última tecnología y como tal poder adquirirla de una manera, como ya lo dijimos, que no afecte la liquidez de las empresas. A su vez tiene unas ventajas fiscales y le permite conservar otras opciones de financiación para otros ítems presupuestales que ellos deban manejar o para funcionar o mejorar su productividad en otra gama en la que se pueda utilizar. Cordial saludo, mi nombre es Juan David. Tengo una inquietud. ¿Qué mecanismo procesal debe utilizar el perjudicado a través de un contrato de leasing? Juan David, entre los mecanismos procesales que podemos usar en caso tal de ser perjudicado por un contrato de leasing financiero encontramos lo siguiente. El perjudicado por este financiamiento o de leasing financiero, pues que haga las veces de locatario o tercero, que estén determinados por es decir, el locatario, de un bien dado en leasing, debe iniciar un proceso ordinario en el cual se demande al locatario para que responda por los daños y perjuicios causados en este tipo de contratos. Pues esto en virtud de que dicho locatario es quien tiene la calidad de protector de la cosa, pues, o bien en este caso en cuestión. Vamos para otro ejemplo. Si la perjudicada es la demandada, pues la compañía de financiamiento o el banco que les pidió el contrato de leasing financiero por ser propietario del bien, el proceso se dilata o se retarda un poco. Pues esto es innecesariamente, esto se realiza mientras que la compañía que les pidió este contrato realiza contractualmente un estudio para verificar quién tiene la tenencia, la pertenencia y el goce del bien que se está llevando a juicio. Y esto con el fin de que se les realiza una guarda para verificar y luchar por los derechos de este locatario, que es quien tiene la posesión del bien. ¿Es realmente el leasing una herramienta que utilizan las empresas para financiarse? Después de todo esto, de que hubiéramos analizado qué es, cómo funciona y las oportunidades y ventajas que se tiene frente al contrato de leasing, entonces efectivamente a la ciudadanía le surgen preguntas como esas. ¿Es realmente beneficioso para una empresa, especialmente para una pyme, utilizar una modalidad de financiamiento como el contrato de leasing? Pues fuera de todo lo que nos pueda decir la doctrina, la jurisprudencia o inclusive lo que encontremos en Asobancaria o entidades financieras, podríamos decir que a muchas de las empresas, especialmente a las MIPYMES, el contrato de leasing es una opción de financiamiento, es una muy buena opción de financiamiento. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En las entidades financieras que lo otorgan, efectivamente en las tasas, en las oportunidades y las tasas que les pueden brindar. Entonces, más allá
de si es o no una herramienta más de financiación, si es una buena herramienta de financiación. Ejemplo, las empresas constructoras. La mayoría de empresas constructoras funcionan a base de leasing para la adquisición de su maquinaria. Es decir, una retroexcavadora, pongamos un ejemplo, es un contrato de leasing que funciona para precisamente ellos apalancar la compra de nueva maquinaria, lo que les va a permitir después de cumplir con unos cánones esa opción de compra, y ya ellos pueden ampliar su patio de maquinaria y equipo. Así como muchas otras empresas de muchos otros sectores, el sector minero, el sector de la construcción, el sector de la energía, muchos de los pequeños contratistas de las empresas estatales utilizan este medio para hacer uso para apalancarse y poder crecer, incrementar sus activos, su patrimonio, y es una buena fuente de financiación porque asimismo les permite trabajar sobre cuotas que ellos saben que les es posible cumplir. Entonces sí es una buena fuente de financiación para una MIPYME practicar el contrato de leasing. ¿Qué clases de leasing existen? Existe el leasing habitacional, donde se entrega a un locatario la tenencia de un inmueble para destinarlo exclusivamente al uso habitacional y goce de su núcleo familiar. También existe el leasing inmobiliario, donde se hace un contrato en el cual el bien objeto del leasing es un inmueble específicamente. También existe el leasing de infraestructura. Versa sobre los bienes destinados a la ejecución de obras o proyectos de infraestructura en el país. Y el leasing financiero, que como lo hemos visto, es el contrato mediante el cual una parte entrega a la otra un activo para su uso y goce a cambio de un canon periódico durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario o se transfiere al usuario. A las personas que hicieron estas preguntas o interrogantes que tenían con respecto al tema del leasing financiero, esperamos hayamos podido responder a todas esas cuestiones o interrogantes que tenían acerca de este tema. Nos vemos en una próxima ocasión con nuevos temas a tratar. Muchísimas gracias por su colaboración y con sus preguntas. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.